por favor. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio Blasquez. senadora presidenta. Les agradezco el recibimiento que me dan. No soy parte de esta comisión, pero por la importancia que reviste el tema, en cuanto lo vi a usted anunciado en televisión, quise venir a saludarlo, llamado por el canal del Congreso. Bueno, déjeme decirle, maestro, que lo felicito. Es un síntoma, como ya decía el senador Escudero, de la colaboración que se pronostica tendrá usted hacia nosotros y nosotros con usted, porque es una carretera de dos circulaciones. Quiero decirle que el Infonavit fue creado por el presidente Echeverría y yo fui, como hijo de una familia, usufructuario de un crédito de uno de los primeros que dio a los trabajadores aquel presidente de grata memoria para mí, y no soy priista. Y estos conjuntos residenciales tenían al menos 69 metros cuadrados de espacios habitables. Teníamos los niños de aquel tiempo, juegos, salones de eventos múltiples, ahí se fincaban escuelas hasta secundarias. En Tijuana tenemos, que es mi tierra, un desarrollo donde inclusive a unos pasos hay una preparatoria federal, que también federalizó el presidente Echeverría. Sin embargo, esta política fue perdiendo su factor social, dejó de ser una política para los trabajadores y se convirtió en un factor de finanzas, en un factor de negocio. Entonces, yo quiero que usted lea los documentos fundacionales del Infonavit, que usted vea cuál fue el propósito de la fundación de este instituto. Cuando se compraba una vivienda, era una sola hipoteca, nada más. El trabajador adquirió una hipoteca en veces de salario mínimo sin interés, porque pues el salario mínimo se está actualizando anualmente y se consideraba que si un trabajador, su unidad de ingreso es el mínimo, entonces se le otorgaba una hipoteca en veces de salario mínimo. Mi estado, Baja California, registra un 20% de desocupación de vivienda. El segundo tema que me tratan a mí cada vez que voy a mi estado, o ya que estuve en campaña, es no podemos pagar las viviendas. No es que no queremos, no podemos pagarlas. Porque hay que decir que además de la vez de salario mínimo, más 9% de interés, 7, 8, 9, que es lo que le cargan al trabajador, lo cual es un crimen financiero. Como no alcanza para comprar esa vivienda, entonces el trabajador tiene que buscar en el mercado otra hipoteca, en UDIs. Este es un factor altamente tóxico. Y le quiero anticipar que si el gobierno no toma una decisión, primero, preventiva, y después de rescate a los miles de trabajadores que no pueden pagar sus viviendas, vamos a tener una crisis, no quiero imaginarle los niveles de la subprime de los Estados Unidos, pero sí una crisis donde simple y sencillamente la casa se abandona porque no se puede pagar. Y qué bueno que solamente fuera que no se puede, porque además las viviendas tienen una pésima calidad constructiva. A los 3 o 4 años, esas viviendas tienen vicios de origen, se caen en moronas. Son viviendas de 42 metros cuadrados. En Ensenada yo le puedo citar 3 o 4 desarrollos donde entra la familia o entra el sol. Los dos no caben. Entonces, quiero decirle que en mi ejercicio legislativo, en el próximo periodo, yo tengo pensado construir un plan para erradicar por completo de la hipoteca popular las veces de salario mínimo más interés. No es justo, porque cuando nosotros vamos a un banco, trajeados y guapos como somos, ese banco nos da 10% de interés, a vivienda media, vivienda alta, moneda nacional, pago fijo, tasa fija, que a gusto, y luego se acomodan ahí con el avalúo y resulta que el enganche no se paga. No es consejo, pero pasa. Y al trabajador no. Al trabajador se le condena a una fórmula que difícilmente entiende
Imagínense que un compañero que estudió la primaria, que trabaja en una línea de producción de una maquiladora, puede entender lo que es una unidad de inversión, que se está actualizando conforme a las lecturas de la macroeconomía mundial. Tasa de interés, tasa de equilibrio, más tanto. No se puede. Entonces sí le quiero decir que lea usted los documentos fundacionales del Infonavit. No es pecado hacerlo. Creo que es usted priista. ¿Sí lo es? Hoy soy servidor público. Bueno, servidor público. Tiene una ideología revolucionaria en su mente, seguramente. Lea usted ese producto y ahí podrá encontrar el por qué nació el Infonavit y por qué tantas familias de los años 70 y todavía los 80 pudimos tener una vivienda digna, una vivienda accesible, y ahora nuestros padres, que ya son abuelos, allí viven y tienen su casa pagada. Muchas gracias, señor.